ya os anticipo también, es muy inquieta. Curiosamente, la percepción que como marca podemos tener de ellos puede ser una, en ellos están trabajando a diario, pero sus equipos son gente muy inquieta, muy preocupada por no dónde está hoy la pelota, sino dónde va a estar, y que ellos se puedan mover en esta dirección. Así que, de la mano de su inquietud, nos propusieron desarrollar un informe que no buscaba otra cosa más que generar la fotografía de cuál es el momento actual, después de todo lo que se habla, de todo lo que se comenta, de todo lo que se dice sobre medios sociales, sobre e-commerce o sobre social commerce, ¿no? Actualmente. Veréis, por empezar por el principio, os voy a contar quién es Rodrigo Mantillán. ¿No le conocéis? Ese caballero Rodrigo Mantillán. Él sabía que hoy iba a hablar de él seguro. Rodrigo Mantillán aparece un día en mi timeline de Twitter. Seguro que todos utilizáis Twitter y tenéis un timeline parecido. En ese timeline Rodrigo entra y en 140 escasos caracteres dice: quiero una reflex, quiero Nikon Canon, una de las dos marcas, involucra a 4 cuentas adicionales con toda su santa intención para que nos sintamos en la necesidad imperiosa de darle respuesta, y además nos especifica que el presupuesto es bajísimo, somos principiantes. 140 caracteres, tan solo, muchos menos de los que caben en un SMS de los que tenemos costumbre de utilizar. Y en esos 140 caracteres ciñe el modelo de cámara que necesita, ciñe las marcas en su mente, la lista corta en su mente con respecto a las marcas que quiere, involucra a las personas a las que espera tener una respuesta y automáticamente además nos fija y nos dice: nada de barbaridades, nos tenemos que ceñir a un presupuesto. Como las cosas son como son y uno no puede dejar pasar la oportunidad cuando alguien le pregunta acerca de una determinada marca de responder, y uno dice: ¿por qué el pueblo está respondiendo un tema de cámaras y demás? Bueno, porque os pasará igual que a mí a todos. Somos poliédricos. No tenemos una única formato, no tenemos una única cara, no somos solamente animales profesionales, somos personas humanas e intentamos serlo todos los días, ¿no? Y estamos llenos de hobbies y de cosas que nos entretienen. Pues yo le digo que mi recomendación de compra, al resto diría otras cosas, pero la mía fue un modelo concreto de Nikon, ¿no? Un modelo concreto por un precio que parecía el ideal para ellos, o para él según lo estaba pidiendo. Rodrigo se marcha unos días del timeline, yo no le leo, pero al cuarto día vuelve a aparecer y nos dice a los 3 que nos había involucrado que ya ha comprado la cámara, que tiene la decisión, la tomó, es la Nikon, es el modelo que habíamos dicho y además dónde la había comprado. Precio y algo más. Por si no nos lo creíamos, si no nos fiábamos de él, se tomó la molestia de revisar su foto. Por cierto, por debajo está todavía la bolsa del sitio donde la ha comprado, o sea que a las muestras, a la clara demostrada dónde venía, y nos dice exactamente en qué punto estamos. Bienvenidos al mundo de la recomendación social. Siempre, siempre ha estado con nosotros, jamás nos ha abandonado, pero se ha multiplicado de tal modo y manera que podemos considerar que estamos ante un verdadero virus. La capacidad y la potencia y la conectividad que actualmente tenemos las personas hace que el efecto se multiplique como si le hubiéramos inyectado esteroides. Así que sobre esos puntos de partida y sobre esos mimbres en los que todos los días, hasta en primera persona, nos podemos estar encontrando implicados, decidimos desarrollar el informe. El informe, de una manera muy básica y muy concreta, hace referencia en un contexto más global a lo que está ocurriendo en el mercado americano, a nivel global en Europa, a nivel de Europa también, perdón, o por ejemplo en el mercado chino, ¿no? Que nos interesaba saber por qué van los chinos en una de las economías más bollantes en estos momentos. Y adicionalmente, a partir de ahí bajábamos al concepto de España, queríamos centrarnos donde era nuestro principal foco de atención, y de ahí bajábamos a desarrollar el panel, desarrollábamos las plataformas, estudiábamos sobre las plataformas, y queríamos llegar a un entorno de recomendaciones, ¿no? De una manera muy sencilla y muy concreta, lo que queríamos era ver qué estaba pasando y qué enseñanzas, en mayor o menor medida, de la manera más humilde posible, podíamos sacar de ellas, ¿no? También basados en un principio fundamental, que no nos olvidemos, y es aquel que dice que la información es poder. Por lo menos el poder tomar decisiones en la dirección que consideremos más conveniente, ¿no? Mirad, un par de insights de manera externa, ¿no? Sobre el primer apartado que tocamos, que eran mercados como el americano. Por ejemplo, la penetración que está teniendo la parte de e-commerce, ¿no? Esa penetración es constante, es estable, con sus vaivenes, pero el gráfico dice, sobre todo la principal línea,
que se mueve en una dirección concreta. Sin embargo, si os fijáis, en la esquina derecha, donde estáis mirando, aparece una pequeña línea de interés que es la parte que se genera a través del móvil, la parte que se genera deslocalizado, la parte que no se genera delante del ordenador, para que nos entendamos, ¿no? Situado, como decimos nosotros, atado al pie de la mesa. Eso por una parte con respecto a cómo esas dos tendencias, y fijaros qué poco tiempo lleva la parte móvil y qué rápido está cogiendo a la otra que lleva mucho más tiempo, evidentemente. La segunda cuestión, que también nos parecía interesante, es cómo están respondiendo. Este es un tema que nos parecía especialmente clarificador a futuro, ¿no? ¿Cómo están respondiendo los distribuidores, las empresas, con respecto a los retos que parece se les está poniendo por delante? Más bien no parece, en realidad son esos retos que tenemos delante. Pues las empresas están respondiendo de manera muy agresiva. Agresiva en cuanto a agilidad, rapidez, puesta en marcha, puesta en acción, etcétera, etcétera. Si veis en esos datos, son escasamente una pequeña pincelada de todo el gráfico, que está al completo en el informe. Si veis unos pequeños gráficos, habla, por ejemplo, de que la presencia corporativa en redes sociales es una de las que ya se está trabajando en un 86% de las respuestas en este informe de Forrester teníamos, ¿no? Y quien no está trabajando en ello está pensando claramente en qué es el camino a seguir. Por debajo de ello hay trabajo en Twitter, por ejemplo. Uno de los apartados, cuando hablamos de microblogs, en realidad nos estamos refiriendo al champion de la categoría, que en este caso es Twitter, donde también se está haciendo este tipo de actividad y se sigue en él, o donde después entramos en apartados como el uso o la atención a los reviews o a las pruebas que los consumidores pueden realizar o a las valoraciones que dan del producto, ¿no? De ahí para abajo. Pero me vais a permitir que en el tiempo medido que tenemos cambiemos rápidamente y utilicemos nuestra letra preferida, que es la ñ. Centrémonos en España. Por empezar, por el principio preguntábamos con qué objetivo damos el salto a las redes sociales de las compañías que actualmente estamos ahí. Bueno, en la primera respuesta, tal vez la más alta en este aspecto, aunque no excesivamente separada del resto, tenía que ver con la generación de marca. Bien que nos podemos preguntar si somos conscientes del valor que tiene generar marca de manera real en este tipo de plataformas, o esto de generar marca se convierte en una especie de cajón desastre, donde cuando no tenemos claros los para qué, identificamos rápidamente el por qué estamos ahí. Pero sin entrar al detalle, el siguiente apartado que estamos buscando son visitas a la web. Esa web que muchos están empeñando en matar como concepto frente a las aplicaciones y frente a los lugares donde los usuarios vamos de manera concreta, aun cuando no tiene tan clara su muerte en el corto plazo. Parece que una de las cosas que necesitamos es incrementar, luchar contra el resto de oferta de lugares para ver contenido o para que nos llaman la atención. Y por debajo de eso ya hay apartados como el de la fidelización. Es verdad que cuando tenemos más cerca a los clientes sabemos más de ellos. Y eso nos permite establecer protocolos de fidelización o de trabajo con ellos. Otras oportunidades son ofertas o mejorar aspectos de servicio técnico, ¿no? ¿Qué plataformas son las que utilizamos cuando se trata de vender online, ¿no? ¿Dónde hacemos, qué tipo de plataformas estamos utilizando? Gana por goleada la web propia. Entiendo que con sus pasarelas de pago y con sus estructuras para poder generar la usabilidad necesaria y la conversión de la visita en una venta real. Y muy por debajo hay apartados tales como lugares que agrupan posibilidades de venta a un bajo precio. Hablamos de outlets, hablamos de cupones o hablamos de este tipo de iniciativa. También lejos de momento están las tiendas integradas en Facebook dentro de ellas. O también lejos está el enlace que reconoce que su negocio es específicamente una web de descuentos o cosas por el estilo. Gana por goleada la web propia. ¿Y cómo se promocionan las ventas a través de la tienda online? ¿Cómo promocionamos que la gente sepa que tenemos esta actividad, que tenemos esta posibilidad y que estamos en ello? Pues en un alto número comparado, por ejemplo, con respuestas de hace solo un año, 2 años máximo, la gente nos está diciendo, las empresas nos dicen que utilizando las redes sociales. A continuación, hablamos de conceptos mucho más conocidos por todos los que estamos aquí con seguridad, como son el SEO o el email marketing. Nunca murió, nunca debió de estar muerto y tiene toda una santa vida de nuevo por delante si lo convertimos en un elemento mucho más social. Apartados como el SEM o el display, ¿no? Esa es un poco la dinámica de la que vamos. O por ejemplo, ¿qué medios sociales, ya que nos dicen qué tipo de utilización de lugares para promocionar, qué tipo de medios sociales, cuáles son aquellos en los que están dando o están poniendo mayor énfasis o teniendo mayor resultado, vamos a decir así? En este caso, ¿cuáles están utilizando de manera más concreta?
Gana en este caso también por goleada Facebook. Le sigue muy de cerca Twitter. Recordad, Nikon versus Canon en 140 caracteres. Hay mucho que rascar ahí en ese aspecto. Está muy consolidado, sí que un crecimiento, no tenemos un rato de crecimiento de estos últimos años para acá, pero el apartado de los blogs siguen siendo un lugar fantástico para mirar contenido que después es redistribuido, enviado, lanzado, comentado o simplemente tiene una larga vida por delante con respecto a él en las visitas posteriores de determinadas personas. Por debajo de eso ya está en YouTube, LinkedIn o en el caso, por ejemplo, de Twenty, ¿no? Twenty, no sé si os parece que está muy arriba o muy abajo. En todo caso, recordemos que es bastante vertical con respecto al objetivo de personas a las que quiere alcanzar, ¿no? Son gente muy joven, con un tipo de compra muy determinado. ¿Cuáles son los retos para el proveedor de logística? Aparte, hablando todo un poco de toda esta ecuación de la venta social, el proveedor de logística es, yo creo que nadie nos podemos llevar engaño, una de las piezas claves, si no la pieza clave. No existiría nada si no somos capaces de entregar y demás. ¿Cuáles son sus retos? ¿Qué opinan las empresas que son los retos a los que se tienen que enfrentar estos proveedores? ¿Cuáles deberían ser los caminos en los que deben de hacer especial hincapié para ganar la mayor credibilidad y entre todos ser capaces de ofrecer el mejor producto al cliente? Pues es la marca principal en estos momentos, y aquí tampoco descubrimos nada nuevo, es el precio. El precio es de estas cosas que nos gustaría que siempre fuera mejor, definitivamente, ¿no? Para que la suma global, el precio percibido por el cliente al final y los márgenes que nos tiene que dejar fueran los ideales. Por debajo de eso, el seguimiento de los pedidos, lo que tiene que ver con aquellas cuestiones que facilitan la credibilidad, que cimentan la credibilidad de las empresas implicadas, son muy importantes también, ¿no? Facilidad de ese seguimiento, capacidad de hacer tracking, que haya trazabilidad. Una cosa muy importante, esta mañana, hablando con el responsable de marketing de correos nos comentábamos acerca de la fiabilidad. Fijaros un momento, cuando tenemos que determinar cuándo nos pueden entregar un determinado producto, entre otras muchas cosas, estamos ajustando esa agenda de ese día para que alguien, si no somos nosotros, alguien de nuestra confianza, pueda recibir ese producto. Si fallamos ahí, hemos desmontado posiblemente muchas cosas para conseguir que hubiera alguien, si el envío no llega en ese tiempo, la fiabilidad se resiente de manera bastante alta. Con lo cual, este es uno de los elementos también a tener en consideración. Otros apartados de evoluciones, el envío inverso, la necesidad también de poner fácil cuando alguien quiere devolver un producto. Está bien que la ley de consumo nos ampare, unos plazos, unos tiempos, pero ahí comienza la verdadera complicación. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que volver a enviar a una persona a recoger ese paquete, establecemos un punto de partida, cómo gestionar una devolución. Avanzar en ese terreno es ir ganando mucho terreno con respecto a la percepción final que el cliente va a tener de su compra realizada. O, por ejemplo, algo que yo creo que esto en general coincidimos todos, un único proveedor. ¿Por qué un único proveedor? Pues es más fácil tener un interlocutor que nos pueda gestionar muchos más aspectos. Independientemente de que después ese interlocutor esté utilizando a otras empresas, tenga su red de capilaridad de acciones como para poder llegar. Por debajo ya hay aspectos que hablan de gestión administrativa o mejoras del almacenamiento y demás. ¿Nos hace mejores en realidad haber dado el salto a vender online? ¿O estamos desesperados porque lo que nos ocurre es que al final el cliente lo que quiere es tenernos ahí y no tenemos más remedio? Pues la mayor parte de las empresas que han respondido a esta pregunta han respondido afirmativamente. Nos dicen que sí. ¿En qué mejoramos? Mejoramos en que tenemos mayor información de los clientes. Y esto, vuelvo a insistir, ya sé que el término está manito, pero el concepto de poder comienza por ahí. Si no tenemos esa información, tenemos más serios problemas por delante de los que realmente somos capaces de previsualizar. O, por ejemplo, el hecho de haber ampliado la capacidad de generar el pedido hasta las 24 horas. La fidelidad del cliente, el haber ganado tracción con el cliente y en un momento determinado tener esa fidelidad. La mejor gestión de stocks, menores costes comerciales y así sucesivamente. Gartner, en un informe muy reciente, nos dice que en 2015, según sus predicciones basadas en todo el trabajo de campo que realiza, en 2015 un 50% de las ventas que se harán en la web tendrán que ver con nuestra presencia social y con el hecho de que utilicemos aplicaciones móviles. Esa es, digamos, su gran predicción de aquí a unos pocos años, analizando. No tenemos tanto tiempo por delante. Pero ahora viene la pregunta del millón y con esto
intentamos ir cerrando el círculo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos la foto de hoy, tenemos la predicción del futuro y una bola de cristal que algunas veces acierta y otras no, pero por si acaso vamos a tenerla ahí. ¿Cómo lo vamos haciendo? Si es verdad que los consumidores y su contenido nos ayudan a la venta, insisto en el comienzo de mi intervención, si es verdad que eso ha ayudado a la venta, ya tenemos bien claro una de las primeras recomendaciones. Consigue que los clientes generen reviews, valoraciones y recomendaciones. Consíguelo. ¿Cómo? Entre otras cosas, pidiéndoselo. No sé si os dais cuenta, pero los apartados que tienen que ver con turismo, por ejemplo, apartados como hostelería, etcétera, etcétera, han avanzado un gran camino aquí. Han sido capaces de pedir a las personas que dejen esa recomendación y que eso construya el siguiente paso en la venta para posibles clientes. No hay nada como eso, además. Si creemos realmente que la integración, que nos vamos a encontrar cada vez más con más perfiles sociales, con más perfiles sociales, parece que el paso obligado es integrar las plataformas, crear los perfiles y, ¿por qué no?, abrir tiendas allí donde el tráfico y la actividad se está produciendo. O, si estamos diciendo que estamos aprendiendo de nuestros clientes, una de las cosas es que vamos a poder aprender de ellos. El hecho de tener su conectividad, su trazabilidad, nos va a permitir eso. Automáticamente, eso nos lleva a tener que explotar y a combinar datos internos y externos de los clientes. Y esto, sí o sí, pasa por métricas y por analítica, por unos potentes sistemas de control que nos permitan tomar decisiones, no digo ya en tiempo real, sino simplemente para alinear nuestra estrategia con lo que nos estamos conviviendo en un mar que empezó como un mar, que se está convirtiendo en un océano de recomendaciones y de información. El hecho de dar soporte a través de medios sociales para ganar ventas y fidelidad es otra de las recomendaciones imprescindibles. ¿Cómo es posible que a día de hoy los principales touch points, como son, por ejemplo, contact centers y este tipo de actividad dentro de las compañías, estén alejados, estén separados por un muro con lo que está ocurriendo en los medios sociales? ¿Cómo es posible? Yo sé la respuesta de la verdad es que la pregunta es teórica, ¿no? Perdón, retórica, disculpadme, pero yo sé la respuesta y la sabemos todos. Simplemente porque tenemos que trabajar en la dirección de que los equipos más entrenados en trabajar con los clientes empiecen a obtener este tipo de habilidades. Eso nos llevará a dar ese soporte social y eso definitivamente mejorará conversiones, fidelidad y percepción genérica del cliente. Pero sobre todo, vida útil de ese cliente con nosotros. Terminamos comprando allí donde nos sentimos muy bien tratados. Imaginaos por delante el trabajo que hay que ponerlo en manos de los equipos más especializados. Y al final, pero no lo último, y volvemos a la integración, no creemos, esto os hablo en nombre del territorio creativo, no creemos en el on y el off. Creemos en el on-off-on. Estos son 360 grados. Cada vez más nos daremos cuenta, si no os habéis dado cuenta ya, que no hay divisiones, son barreras absolutamente irreales entre el mundo online y el mundo offline. Yo puedo hoy cruzarme aquí enfrente a cualquiera de las tiendas de ropa que hay con mi móvil en la mano y mi móvil y mi conectividad on hará que yo termine comprando ahí un producto o no. ¿Qué hemos hecho? ¿Una compra on? ¿Una compra off? ¿Ninguna de las dos? ¿O todo el conjunto? Así que cuando antes también entendamos hasta qué punto tenemos que generar esa experiencia mezcla entre la parte on y off, antes lo habremos ganado. Mi tiempo se ha acabado hace un par de minutos escasamente, porque veo aquí una cosa pegando botes en la pantalla y no va a haber tiempo para preguntas, pero sí que nos queríamos por lo menos cerciorar de que una de ellas os la podamos responder hoy, en este momento y de esta manera. ¿Dónde puedo descargar el informe? Bueno, en ese link ya podéis descargar el informe, que está distribuido entre el blog de correos y creo que también el de territorio. Muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido un verdadero placer.